preguntas comunes al querer educar desde el error. Y la primera que quise traerte aquí anotada es: me siento mal al cometer errores con mis hijos. ¿Qué hago? Escribe yo en comentarios si te ha pasado. Sucede mucho, ¿no? Esa culpa que constantemente da vueltas 1, 2, 20, 30, 40 veces por sentir esa culpa, ¿no? Y hace pocos días recuerdo que una mamá me decía: pero Gina, es que así he vivido toda mi maternidad, ¿por qué ahora va a ser diferente? Y mira qué difícil eso, porque creemos entonces que si hoy siento culpa en mi maternidad, ¿tengo que sentirla siempre? En realidad no hay otra forma de vivir esa maternidad. Si hoy en día te sientes mal al cometer errores con tus hijos, esto es súper importante. ¿Por qué? Significa que hay algo dentro de ti. Yo le llamo intuición, puedes llamarle tu sexto sentido, como quieras llamarle. Pero que te sientas mal es un primer paso porque te indica en tu interior: ok, algo dentro de mí me dice por aquí no es, ¿sí? O desde este lugar no me siento cómoda, no me siento cómodo al criar a mis hijos. Y eso significa entonces que es el primer pasito para poder lograr cambiar tu conciencia sobre los errores cuando sucedan al criar a tus hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que básicamente ya te estás dando cuenta que hay algo con lo que no te sientes alineada, ¿sabes? Hay algo con lo que no te sientes alineada. ¿Qué puedes hacer si te sientes mal? Primero, abraza esa culpa. Reconoce que no eres un mal padre, no eres una mala madre. Cada día estás trabajando para hacer mejor las cosas. Si no, hoy no estarías conectada aquí. Si no, hoy no estarías conectado aquí, ¿sí? Busca formas de expresar esa culpa que te perturba, ¿sí? ¿Qué de tus reacciones te hace sentir esa culpa? Ay, Gina, la forma en la que le hablo a mis hijos. Ay, cómo manejo las cosas cuando lo corrijo. Ay, cómo le contesto cuando estoy alterada por algo del trabajo. ¿Qué de tu forma de actuar sientes que te hace sentir culpa en tu maternidad? Sientes que te hace sentir culpa en tu paternidad. Pienso que eso es importante tenerlo presente, ¿sí? Porque al ser consciente de eso vamos a comenzar a transformarlo, ¿sí? Ahora, siguiente pregunta. Me siento mal al ser muy severo con mis hijos cuando se equivocan. ¿Qué hago? Digamos que, ¿a qué llamas tú ser severo? Ay, es que le grito, lo amenazo, lo humillo, uso castigos, a veces hay golpes, en fin. Ok. Es importante que sepas que cuando se cae en la crianza en tener tratos severos, en los que se asume que el adulto está en una posición superior al niño, al adolescente, pues aquí hay algo que trabajar. ¿Por qué? Porque ambos tienen derechos, ambos tienen deberes. Pero la idea no es caer en una lucha de poder creyendo que si yo no me impongo, entonces mi hijo se va a imponer. No, porque el control no es la solución, es el problema, pienso yo. ¿Sí? La cuestión no es que no haya normas, ¿sabes? La cuestión no es que no haya límites, la cuestión no es que no haya rutinas, sino cómo se le colocan a esos niños, cómo se le colocan a esos adolescentes, ¿sí? Es decir,
En lugar de gritarle a mi hijo constantemente para que se aliste por ir al colegio, reflexiona. ¿De qué otra forma se lo podría decir que fuera más amable y que fuera clara para él? Un poco lo que en disciplina positiva dicen. Firmeza y amabilidad, ¿sí? Entonces, digamos que esto es fundamental, tenerlo presente. Porque en realidad tengo que ser severo con mis hijos. No, ¿sabes? Muchas veces cuando uno de niño, y lo digo muy desde mi experiencia de hija, cometió errores o se equivocó en algo, llámese que no hizo lo que papá deseaba, llámese que hizo las cosas diferentes, llámese que hizo algo totalmente distinto o simplemente no lo hizo. Uno de hijo no lo hace por mala intención. Puede que sea porque no sabe hacerlo, puede que sea que la instrucción no fue clara, puede que sea incluso por miedo a la reacción del adulto. En mi caso muchas veces sucedió, por miedo a la reacción de mis cuidadores, caía en equivocarme a veces. ¿Mm? Y claro, tengo miedo a que reaccionen y reaccionan. ¿Cómo crees que se da esa pareja? Pues difícil. ¿Mm? Porque justamente lo que temo que suceda como hijo, sucede. ¿Mm? Entonces, eso que nos dicen, ay no, pero es que entonces ahora hay que dejar que hagan lo que quieran, no es así. Sino cuando tus hijos se equivocan, antes de ser severo, para. Y si en ese momento te sientes muy alterado, no es el momento de manejar la situación. En ese momento no va a servir de nada que le digas una o mil instrucciones a tus hijos para que hagan X o Y cosa. ¿Por qué? Porque su cerebro en ese momento no estará listo para atenderte. En ese momento lo que necesita es conexión, ¿m? Que alimente su conexión, su seguridad. ¿M? Pero si le transmites amenaza, peligro, por las palabras que le dices, por el tono que usas, por la forma en la que manejas su cuerpo, pues no. Se va a sentir mal, se va a sentir asustado y claramente no va a haber cooperación. Tercera pregunta que puedes estarte haciendo. Creí que estaba mal que sucedieran los errores y tenía que fingir ser perfecto, ¿o no? No hay nada más desligado, pienso yo, de la crianza que hablar de perfección. Por redes sociales, por internet, por comerciales de televisión, de diferentes marcas, por películas, por series, nos han hecho creer que hay que ser perfecto en la crianza. Y no hay nada más desligado de la realidad que eso. Yo tiendo a decir mucho que hay que quitarnos la capa de superhéroes. Porque ningún ser humano en el mundo, oye esto, ningún ser humano en el mundo es perfecto. Ay, pero es que yo veo en Instagram a esta mamá que, no sé, maneja perfectamente todas las situaciones. No, no es así. Simplemente que pues en su red social pues mostrará solo una pequeña parte de su día a día, pero no toda, ¿sabes? Entonces sí es, digamos que, importante tener eso presente, ¿sí? Reconoce los errores que cometen tus hijos o tú porque van a suceder. Será inevitable, los errores hacen parte de la vida misma, ¿sí? Y son una oportunidad genial para que le enseñes a tus hijos cómo manejarlos, tú cómo los manejas. ¿Te das látigo a ti mismo por los errores o dices, ok, me equivoqué, regué el agua, no importa, sigo siendo una persona valiosa aun cuando cometí ese error? O dices, ay, pero es que soy una tonta. ¿Sí? Entonces es importante ser conscientes de eso. Cuarta pregunta, ¿me volvería una mamá, atención, me volvería una mamá o un papá permisivo si trato de reparar mis errores con mis hijos? No. Porque de nuevo, la cuestión no es que aquí no estamos hablando de que no haya límites.
¿sabes? Sino, ok, reparar los errores con mis hijos les enseña, mamá no es perfecta, ¿sabes? Papá no es perfecto, comete errores. Cuando comete un error, se baja a mi altura, me habla de forma amable y me pide perdón y me dice qué va a hacer para que la próxima vez sea diferente. Y conforme tu niño va creciendo, su cerebro va madurando, porque pues el cerebro termina de formarse a los 25 años, va a entender, ok, es que la cuestión no es errores que sucedan o no. Los oculto, trato de eliminarlos o extinguirlos en mí, no. Sino cuando sucedan, ¿cómo los manejo? ¿Exploto o reparo? Y si reparo, no es querer tener la razón, sino reconocer, me equivoqué en esto, quiero pedirte perdón, sin juicio, sin nada de eso. Voy a hacer esto de una forma distinta la próxima vez. Palabras tienen fuerza en la crianza, pero el ejemplo arrastra. Y aprender, que tus hijos aprendan a reparar, inicia por lo que ven que haces tú. Cuando te equivocas con ellos, ¿reparas o no? Importante tener eso presente. ¿Sí? ¿Y por qué esto no significa ser permisivo? Básicamente porque si hay límites que no son negociables, pues siguen sin ser no negociables. Pero si claramente yo exploté horrible con mi hijo, eso es un trato severo que hay que reparar, porque lo hizo sentir miedo, se asustó, ¿no? Me bajo su altura y reconozco mi error, ¿sí? No nos hace permisivos, nos hace humanos, ¿sí? Pregúntate, ¿en tu pareja tienen alguna diferencia por cualquier situación? Si yo te digo que tienen una pelea, no importa por qué razón, tu pareja, digamos, te gritó horrible. Si yo te digo, ok, ¿qué prefieres? ¿Que explote contigo y te grite o que cuando lo haga, cuando explote, pues aprenda a reparar el error que tuvo contigo? ¿Qué me dirías? ¿Cuál prefieres? ¿Que solo explote y se queda ahí la situación? ¿O que explote y luego se dé cuenta, ok, estuvo mal que explotara así con mi pareja, voy a repararlo? Cuéntame en comentarios. Seguramente estarás de acuerdo conmigo en que prefieres que tu pareja, ok, si explota a veces porque se sale en automático, luego repare el error, ¿no? Porque eso vuelve a restablecer el vínculo, ¿sí? Entonces esto es súper importante tenerlo presente. Quinta pregunta entonces, ¿qué hago cuando hay malos comportamientos o conflictos con mis hijos? ¿Cómo lo manejo entonces? Es como la pregunta más frecuente. ¿Cómo manejo los errores si mi hijo constantemente se porta mal? ¿Cómo manejo entonces los errores que son objeto de conflicto constantemente? Digamos que detrás de esos llamados malos comportamientos hay otras cosas, ¿no? Normalmente crecimos con la idea de que hay que buscar corregir la conducta, ¿no?, tratando de extinguir ciertas cosas, cuando en realidad, primero, eso es irrespetuoso, segundo, hay que ir primero más profundo, ¿sí? Haz de cuenta, eso es como una cebolla, tiene varias capas. Entonces, primero hay que asegurarnos que ese hijo, hija, se sienta seguro. Su cerebro me perciba como una figura segura. ¿Por qué? Porque si yo todo el tiempo estoy reaccionando y explotando y con tratos severos, el cerebro de mis hijos, al recibir esos gritos, esos tratos fuertes y severos, me va a percibir como una amenaza. Y va a suceder algo que el doctor Daniel Siegel llama una paradoja de la crianza. ¿Qué significa? Por naturaleza,
digamos que no, siempre buscamos ante el peligro la figura protectora, ¿sí? Pero el ser humano es la única especie que cuando, digamos que en ocasiones es la figura amenazante también. Entonces, si el niño se siente protegido con papá, pero papá es el que lo grita, es decir, papá, el cerebro del niño lo percibe como el depredador, papá es la amenaza. ¿Qué va a decir el cerebro del niño? ¿Pero qué hago? ¿Me acerco, me alejo? ¿Me protege o me amenaza? ¿Sí? Es confuso. Entonces, digamos que es fundamental tener presente eso cuando hablamos de los malos comportamientos. Hay que conocer cómo funciona el cerebro de tus hijos. Hay que conocer, ok, primero cómo logro que se sienta conectado, cómo logro que se sienta seguro, porque son necesidades fundamentales en su cerebro. Lo hemos hablado en otros espacios, que igual aquí te comparto, pero es fundamental tener eso presente, ¿sí? Si este tema resuena contigo, compártele este en vivo a todas las familias que puedas. O si estás viendo la grabación, pues comparte la grabación. Por el lado de los conflictos, digamos que qué importante es que nos demos cuenta que desde la reactividad no vamos a resolver nada. Pienso que se va a complicar todo, ¿sabes? Porque cuando estamos en el conflicto, estoy desde esas viejas herramientas de crianza, lo que llaman en conscious discipline o disciplina consciente, esos automáticos, ese viejo CD-ROOM, donde básicamente, ok, pues tenemos que ser conscientes que cuando estamos en conflictos y ay, eso nos altera, nos explota, reaccionamos horrible, tienden a salir esos automáticos. Decir cosas que no sientes, hacer cosas que tal vez no sientes, en fin. Y claramente desde ese lugar reactivo, eso solo va a hacer que tu hijo de cierta forma se ponga a la defensiva. No va a escuchar, no va a atender y claramente no va a aplicar lo que estás tratando de decirle, ¿sí? Entonces, ¿qué es clave ahí? Es clave que te des cuenta que, pues, para que tu hijo esté receptivo hay que tú también ser la fuente de calma en la situación. Gina, pero es que en ese momento siento la cabeza caliente por la rabia tan horrible por lo que hizo. Ok, eso significa que primero necesitas hacer algún momento para ti, para calmarte, para que tus niveles de activación se bajen, para que no digas cosas que no sientes, para que no hagas cosas que no quieres y para que no arruines la conexión con tus hijos. Entonces es importante tener eso presente.